Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una jornada más a Estrategias de Inversión. Vamos a tomarle el pulso al mercado y nos vamos a fijar primero en la renta fija y en lo que está haciendo también la divisa, una semana en la que la actualidad llega de la mano de la política monetaria una vez más. Vamos a hacerlo con Rafael Ojeda. Bienvenido, Rafael. Hola, buenos días. Bueno, Rafael, hemos escuchado una vez más un cambio de discurso en Mario Draghi, en el jefe del Banco Central Europeo. O más que un cambio de discurso, una confirmación, ¿no?, de lo que decían ya algunas voces. Desde luego parece un cambio fundamental, decían algunos analistas, y los mercados así se lo han tomado. El Bund alemán sigue ahondando en esas rentabilidades negativas, la divisa también ha reaccionado. ¿Qué análisis podemos hacer de lo que está ocurriendo en cuanto a los bancos centrales? Pues lo que tenemos que darnos cuenta, bueno, la sensación que a mí me da, es que vamos a tener que vivir en horizontes de tipos medios muy bajos en los próximos años. Es decir, ya no podemos pensar en niveles del 3,5%, del 4%, del 4,5%, sino que ya hablaremos cuando los tipos suban en el umbral del 2, 2,5%. Vamos a vivir siempre en horquillas muchísimo más estrechas, lo cual es un serio problema porque estás mucho más cerca de los tipos cero y de las deflaciones. Tienes mucho menos artillería para poder operar en momentos en los cuales los mercados estén convulsos. Estados Unidos estaba normalizando su balance, ha dejado de normalizarlo y todo apunta a que probablemente baje tipos. Esto obviamente, bueno, pues es un serio problema porque lo que se ha demostrado es que no se está generando inflación con los tipos bajos y por tanto se pueden permitir el lujo de mantener una política muy acomodaticia durante mucho tiempo sin mayores problemas. ¿Qué es lo que ocurre con Europa? Europa no arranca, no tira para arriba, tenemos una productividad muy baja, Europa está siendo cada vez menos competitiva y por tanto no podemos permitirnos el lujo de subir tipos de interés, a pesar de que sería beneficioso para los bancos, sería muy perjudicial para la economía. Y por tanto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues Mario Draghi ya dijo que iba a mantener los tipos bajos durante muchísimo tiempo, con un TLTRO nuevo para ayudar al sector financiero, pero claro, ya la última de bajar tipos de interés, obviamente, bueno, pues ha generado un revuelo tremendo en la renta fija, que de repente de la noche a la mañana, pues bonos que parecía que iban a perder dinero, pues ahora resulta que van a ganar dinero. Es decir, ha habido un vuelco hacia la renta fija bastante importante, con todo lo que esto conlleva frente a la renta variable, ¿no? Entonces, estamos en un mundo muy convulso en el que ya nada podemos dar por sentado y tenemos que ir al día a día. Por tus palabras deduzco que crees que sí, que la Reserva Federal al final va a aprovechar, ¿no?, la excusa un poco de los datos de IPC para volver a rebajar los tipos de interés en julio. Lo digo porque los datos de consumo parece que van bien, ¿no?, sí, en Estados Unidos. Los datos de consumo van bien, pero tenemos que darnos cuenta que todas estas disrupciones que hay en la economía, lo que generan es un efecto deflactor. Es decir, cada vez tenemos instrumentos, maquinitas, teléfonos móviles mejores a precios más competitivos. Y por tanto, ya no hay ese empuje inflacionario que había antaño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que te puedes permitir lujos de poder mantener tipos bajos que pueden ayudar a la economía a crecer, a pedir créditos, a generar consumo, y es lo que está sucediendo. Está empezando a crecer el tema de los salarios en Estados Unidos, pero no está generando inflación. Y por tanto, bueno, pues no creo que vaya a haber mucho más problema por ahí. Parecía que podía haber un problema con el tema de los aranceles a China, que podían suponer un incremento de los productos chinos y por tanto incrementar la inflación, pero tampoco está siendo así. Es decir, los importadores norteamericanos están asumiendo ese coste, reduciendo márgenes para poder mantener ventas y por tanto no se está produciendo ese efecto perjudicial o pernicioso en la economía, pero en este caso beneficioso, que es una mayor inflación. Lo que tiene Trump muy presente son las elecciones del 2020 y como ha perdido las cámaras y por tanto no puede
hacer un estímulo como hizo el año anterior, pues va a hacer todo lo que esté en su mano para que la economía norteamericana vaya bien y pueda salir elegido en el 2020. Bueno, veremos qué ocurre en la norteamericana. De momento aquí en Europa, lo comentabas antes, parece que cabe cada vez más la posibilidad de que se bajen los tipos en la zona euro. El Banco Central Europeo a los bancos les ha sentado como un tiro en los mercados y por ende también a los principales selectivos con un peso bancario muy fuerte, claro, como el IBEX 35. Claro, eso era evidente. Ha habido un efecto dominó. La divisa europea hace apenas 2 horas también tuvo una bajada muy significativa con el dólar. Ahora parece que va a empezar a remontar un poquito. Pero bueno, lo que sucede es que Europa baja tipos de interés, la divisa se devalúa y eso permite que las exportaciones europeas pues puedan mejorar, fundamentalmente Alemania, que es el tercer mayor exportador del mundo. Entonces hay que buscar algún tipo de acicate para que la economía americana, la economía europea empiece a tirar un poquito, porque se estaba empezando a producir un efecto en el cual el crecimiento empezaba a ser plano y podíamos entrar en situaciones muy peligrosas. Con este panorama, ¿habría alguna perspectiva o alguna mentalidad, algún mindset con el que poder meterse en bancos ahora mismo? Mire, si yo entrara, yo de invertiría en bancos norteamericanos, no en bancos europeos. Eso es lo primero, en estos momentos. Por el momento del ciclo en el que estamos y porque la economía norteamericana está tirando más que la economía europea. Pero desde luego el que invierta en bancos europeos o bancos españoles en concreto tiene que ser un inversor a muy largo plazo. Y el problema no es decir, bueno, pues yo compro y me posiciono en plan value, ¿no?, para 5 o 10 años. El problema es decir, sí, yo puedo invertir hoy con el ánimo de dentro de 5 o 10 años obtener una enorme rentabilidad. Pero es que si no invierto hoy, invierto mañana, por mi dinero me van a dar más acciones, porque las acciones están siendo más baratas. Entonces el problema que pasa con Japón, ¿no?, es decir, bueno, que el consumo no tiraba. ¿Por qué? Porque como no había inflación, pues ocurría, me salía más barato comprar mañana que comprar hoy, ¿no? Entonces ahora mismo resulta mejor esperar aún más caídas en bancos europeos para poder posicionarse a mejores precios todavía, ¿no? Entonces ese es el gran problema que tiene la banca europea, que estando barata aún puede estar más barata, y ese es un serio problema para la banca. Es un serio problema, desde luego, para la banca. No sé luego cómo, ya nos meteríamos en camisa de 11 varas, ¿no?, hablando de cómo repercutiría esto a la situación de la economía real en España, también al crédito. Vamos a fijarnos en otro sector muy importante en España. Estamos hablando del turístico, pero si ya nos fijamos a nivel global, uno de los sectores más afectados también está siendo el de las aerolíneas. Hemos tenido un profit warning de la germana, de Lufthansa, que parece que ha arrastrado también a las compañías, pero no por nada. También está el precio del crudo ahí en medio, Irán, la situación con Estados Unidos, la tensión geopolítica se deja nociar en los mercados. ¿Qué puede prever un inversor minorista en el medio plazo, para antes de que acabe el año? Vamos a ver, ahora mismo con el tema del petróleo es un mercado extremadamente volátil y muy peligroso. El barril Brent ha estado hace poco en $69, cayó a 61 de una manera muy brusca, y parecía que en el entorno de los 61, 62, 60 dólares iba a estar una horquilla de precios más o menos estable. ¿Qué es lo que sucede? La guerra comercial entre Estados Unidos y China está afectando al crudo de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque si al final Estados Unidos y China no llegan a un acuerdo comercial y se imponen aranceles a los productos chinos, el crecimiento chino va a caer de una manera importante. Se habla de 1,5 puntos de PIB. Si China cae su Producto Interior Bruto, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues va a reducir sus necesidades petrolíferas. Entonces, el problema que hay es que ahora mismo China es probablemente, creo, el mayor consumidor de petróleo del mundo, y por tanto, claro, si cae la demanda, pues el precio obviamente se resiente. Entonces esas incertidumbres están haciendo que el precio del crudo haya perforado ya a niveles de 61, 60 y ahora mismo esté 59,50, 59,60 dólares por barril. Otro efecto también colateral es si finalmente ocurre que el dólar coge fuerza frente a divisas con el euro, por ejemplo, que ha caído otra vez a 1,11, pues claro, como hay un cambio se cotiza en dólares, pues eso también hace que el precio del crudo pues también tenga unas oscilaciones muy importantes, incluso en el intradía, por la oscilación del precio del dólar. Y luego las incertidumbres geopolíticas, lo hemos visto hace apenas unos días,
el precio del crudo en plena caída tuvo un repunte de $2 en apenas una hora, porque bueno, hubo dos superpetroleros que fueron bombardeados en el Golfo Pérsico. Entonces, claro, nos encontramos que aprovechó perfectamente el Donald Trump para acusar directamente a Irán. Entonces, ahora mismo hay unas incertidumbres tan importantes en torno al precio del petróleo que hace muy difícil posicionarse. Todo apunta a que si se normaliza el conflicto entre Estados Unidos y China, el precio del barril debería subir y, por tanto, tirar de la inflación al alza, que es un poco lo que están buscando las economías occidentales, pero si no es así, el precio del crudo bajará. Y por tanto, ¿qué va a ocurrir? Pues nos vamos a encontrar con mayor deflación y, por tanto, estas políticas monetarias de intentar subir tipos de interés pues no son posibles. Con las líneas aéreas. Las líneas aéreas realmente no compran spot, compran a futuro. Entonces, probablemente que el precio del petróleo haya caído no es para ellos relevante, en el sentido de que ese petróleo que consumen ahora ya lo tenían comprado hace 6 meses, ¿no? Pero sí, una caída del precio del petróleo puede ser realmente importante para las líneas aéreas y les puede beneficiar porque van a comprar petróleo más barato, ¿no? Lo que sí es cierto es que si finalmente entramos en una situación en que la economía baja, pues uno de los primeros gastos que las economías domésticas reducen es el turístico. Es decir, nos encontramos en una situación en la cual pequeños matices pueden hacer que muchos sectores se muevan para arriba o para abajo. Son matices muy pequeños. ¿Se fijaría, perdóneme, se fijaría en el precio, nos tenemos que ir, se fijaría en el precio de las aerolíneas? A ver si en algún momento hay alguna posibilidad de entrada. Yo en las aerolíneas sí. Igualmente, Repsol está teniendo un pésimo comportamiento, ocurriría lo mismo. Si finalmente el precio se ajusta y el precio del petróleo vuelve a repuntar, podría a lo mejor ser un buen punto de entrada para empresas como Repsol. Muchísimas gracias, Rafael Ojeda, analista independiente. Gracias, de verdad. Adiós. Ya saben que le pueden seguir también aquí a través de Estrategias de Inversión. Gracias por acompañarnos una jornada más.